Cierre sus ojos allí y dígale: Señor, gracias por todo lo que tú haces con nosotros, Señor. Gracias porque tú no rechazas la oración del justo, Señor. Y en esta mañana están los que hemos sido justificados a través de la sangre del Cordero en este lugar. Estamos aquí, Señor, para decirte que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Que a pesar de nuestras debilidades, Señor, que a pesar de nuestras torpezas, Señor, tú extiendes tu mano y nos levantas, Señor. Y hoy estás aquí, Señor, para que tus hijos te adoren, Señor. Estás con nosotros aquí para que tu pueblo, Señor, te exalte a ti y pueda levantar una oración a través del canto, Señor Jesús. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, Jesús. Te glorificamos a ti, Señor. Y la alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Levanta tus manos. Rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo. Tu voz. Alaba a Dios, 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 aleluya. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. En esta mañana alabamos a Dios, el cual es digno de alabanza y de toda honra y gloria. Dan un poquito de agua. Gracias, Señor Jesús. Salude a su hermano antes de tomar asiento. Dígale: Dios le bendiga. Bienvenido. Gracias. Tengo la garganta. ¿Te la dejo ahí abajo? ¿Te la dejo ahí abajo? Sí, déjala por ahí. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis hermanos queridos, por favor. Perfecto. Tomen asiento. En este momento nosotros estamos retransmitiendo en directo por nuestro canal de YouTube este culto, esta reunión.
Nuestro canal, como bien saben ustedes, se llama Centro Evangélico Vida Nueva. Y va a llegar un momento cuando yo termine de compartir la palabra que yo voy a decir. Hemos terminado el mensaje. Participaremos juntos de la Santa Cena cuando llegue el momento. Y entonces los hermanos de Canarias van a comenzar a emitir el culto de Tenerife, ¿vale? Por cuestiones de horario tenemos que empezar nosotros, después participaremos de la Santa Cena, que no se va a retransmitir, ¿verdad? Porque es el momento en el que tienen que engancharse, por decirlo de alguna manera, los hermanos allí en Canarias. Así es que los que están siguiendo el culto en YouTube, hoy será un culto un poco más largo de lo habitual, aunque después cuando se edite habrá una parte de lo que fue el culto de Guatemala, otra parte de lo que va a ser el culto de Tenerife, y hoy podrán escuchar los hermanos en YouTube dos predicaciones, dos mensajes, este aquí y después el que nuestro hermano Anderson estará compartiendo en Tenerife. Hermanos queridos, hoy vamos a participar de algo muy importante en la vida de un creyente, en la vida de una iglesia. Este momento, este acto, recibe diferentes nombres. Algunos lo llaman la Santa Cena. En otras iglesias lo llaman la comunión. En otras iglesias evangélicas he visto que lo llaman el pacto. En fin, recibe diferentes nombres, pero lo importante es que ustedes sepan qué es lo que significa, qué es lo que estamos tratando de celebrar o de recordar en esta mañana. Antes de entrar en materia, yo quisiera leerles unos versículos de la carta de Pablo a los Corintios, concretamente en el capítulo 1, a partir del versículo 4 en adelante. La palabra del Señor dice así: doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia o conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera, escuchen esto, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, hermanos. La iglesia de Corinto es una iglesia muy particular. Es una iglesia donde Pablo estuvo un año como mínimo trabajando como el pastor principal, como el padre fundador de esta congregación. Corinto era una ciudad muy corrupta, era una ciudad cosmopolita, y allí se encontraban todo tipo de templos para que los mercaderes, los negociantes, los comerciantes se sintieran cómodos y pudieran cada uno de ellos asistir a su respectivo templo o culto. Incluso había un culto que consistía en adorar a ese Dios, a esa divinidad, por medio de la prostitución o de la promiscuidad sexual. Ese templo estaba a las afueras de la ciudad de Corinto, en una montaña, en una altura, y había 1000 mujeres que se habían consagrado para practicar sexo libre con los adoradores de ese culto o de ese templo. Esas prostitutas sagradas, entre comillas, todas las tardes descendían de la montaña para captar hombres y a través de sus encantos, a través de la promiscuidad sexual, involucrarlos en ese culto terrible. Y había una característica principal en esas mujeres, no solamente por su atuendo, por la forma como vestían, sino que esas prostitutas no tenían pelo, se habían cortado, se habían rapado completamente el pelo.
De tal manera que cuando por las calles de Corinto se veían mujeres vestidas no muy decorosas, que digamos, y además con el pelo rapado, eso significaba que esa señora, esa mujer, era una prostituta sagrada que prestaba sus servicios en ese templo. Cuando Pablo se establece en la ciudad de Corinto durante un año como mínimo y funda la iglesia, con la ayuda de Priscila y de Aquila y de otros más, muchas de esas mujeres se convertían al Señor y llegaban a casarse y llegaban a formar una familia. Pero sabemos que el pelo no crece en 3 días. El pelo tarda a veces meses en llegar a un cierto nivel. Entonces, para que nadie en la iglesia supiera a lo que se había dedicado esa señora, esa mujer, antes de conocer a Cristo, para que nadie se le quedara mirando en pleno culto, diciendo, mira, mira, esa fue una prostituta. Pablo hace algo muy interesante por la sabiduría que sabemos que tenía. Pedro dijo que Pablo tenía una sabiduría del Señor fuera de lo normal. Dice sabiduría que a veces le permite compartir y escribir cosas profundas, difíciles de entender, que a veces los indoctos tuercen para su perdición. En esa sabiduría que sabemos que Pablo tenía para exponer verdades profundas y que la gente las pudiera entender, él les dice, a las mujeres se les dio el cabello en lugar de un velo. Pero si la mujer no quiere pasar vergüenza en la iglesia por su pasado, lo que tiene que hacer es durante un tiempo prudencial cubrirse el cabello, ponerse el velo. Pero si tiene pelo, ¿para qué se pone un velo? Cuando el pelo sustituye al velo, no el velo al pelo, al cabello. De ahí que muchas iglesias hayan optado porque la mujer siempre tiene que ir con un velo puesto en la cabeza, porque parece que si no se pone un velo le falta respeto al Señor, a la iglesia, a su marido o a quien sea. Pero fue algo que solamente Pablo enseñó en la iglesia de Corinto. No era una norma ni una doctrina para los colosenses, romanos, efesios, filipenses, sino era algo muy puntual que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto por el trasfondo que les acabo de comentar, y entonces de esa manera se solventaba el problema, por lo menos por un tiempo. Es curioso notar que muchas mujeres en Israel, hoy en día, mujeres de judíos ortodoxos, lo que hacen es al revés. Se cortan el cabello y son totalmente calvas. Y se ponen un velo para que la gente no vea que se han cortado el cabello. Y lo que hacen es cuando van a tener relación con su marido, se van a una tienda, compran una peluca y se la ponen. Y uno dice, pero si tenía un pelo precioso, ¿para qué se lo rapa y después se compra una peluca? Bueno, es que la religión tiene esas cosas raras. No se olviden ustedes que la palabra religión es un término que viene del latín, cuya conjugación es religa, reluga, relegare, y significa atarse o volverse a atar. La religión embrutece a la persona. La religión esclaviza al observante de dicha religión, y creyendo que honras a Dios, a veces haces todo lo contrario. A veces lo que hace deshonra a Dios, pero tú en tu ignorancia crees que estás honrando al Señor. Así que no es obligatorio ni necesario que las mujeres hoy en día en los cultos se pongan un velo en la cabeza, porque parece que si no lo hacen es pecado mortal, como en algunas iglesias se dice o se enseña. Ahora, lo que me llama la atención, aparte de esta pequeña anécdota que les he contado, es que la iglesia de Corinto era una iglesia que podía, si me permiten, presumir de saber moverse, o por lo menos dejarse usar en el mundo de los dones del Espíritu Santo. Nosotros creemos, como ministerio, que todos los dones del Espíritu Santo mencionados en la Biblia están en vigor. Amén, hermanos. Yo sé que hay gente de otras congregaciones y no venimos aquí para convencer a nadie de nada. Usted en su iglesia respete sus doctrinas y sus creencias, pero en nuestro ministerio Centro Evangélico Vida Nueva creemos que todos los dones del Espíritu Santo no se acabaron ni se apagaron con la muerte de los 12 discípulos, como algunos opinan y enseñan.
Hay dos listas, solamente dos listas en el Nuevo Testamento donde aparecen los dones del Espíritu Santo. Para los que quieren saber dónde aparecen esas listas, una está en Romanos capítulo 12. Lea Romanos capítulo 12 y ahí se mencionan unos dones del Espíritu Santo. Y en Primera de Corintios capítulo 12 se mencionan otros dones del Espíritu Santo. Todos son importantes, todos son necesarios, son las herramientas que el Señor ha provisto a la iglesia para que sepa cómo actuar en cada momento. Y ahí se menciona el don del servicio, el don, ¿verdad?, de sanidad, el don de discernir los espíritus, el don de misericordia, el don de la liberalidad o de la generosidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que llaman a algo como si fuera un don, pero realmente en el fondo no lo es. Tocar bien la guitarra o jugar bien a la pelota no es un don, aunque algunos consideren que es un don del Espíritu. No, es una habilidad, puede ser un talento, y no confundamos talentos, dones, ministerios, porque son cosas completamente diferentes la una de la otra. Los dones, repito, están en Primera de Corintios 12 y en Romanos 12, y los ministerios están en Efesios capítulo 5, o 4, perdón, donde usted puede encontrar los distintos ministerios que lógicamente van acompañados por los respectivos dones o talentos para el desenvolvimiento de la obra de Dios. La iglesia de Corinto no tenía problemas a la hora de moverse y de dejarse usar en los dones del Espíritu Santo. Si habéis prestado atención a la lectura, Pablo dice: nada os falta en ningún don. Ellos no eran ignorantes acerca de los dones del Espíritu Santo. Hay creyentes hoy en día que no saben cuáles son sus dones, pero los corintios no tenían ese problema. Hay creyentes que llevan 15, 20, 30 y toda la vida en iglesias y todavía se preguntan: ¿y cuál es mi don? Yo no sé cuál es el don. Bueno, es una lástima que todavía no lo sepa después de tanto tiempo, ¿verdad? Porque es su obligación descubrir y saber cuál es su don y ejercitarlo y ponerlo al servicio de la obra, porque para eso se le dio. Porque el don no es para autofinanciarse, el don no es para elevar su estima, el don es para servir a los demás, ¿verdad? Pero sin embargo, una iglesia que se movía tan bien en los dones, o aparentemente bien, resulta que si pasamos unas cuantas... Capítulo 3, Pablo le dice en el verso 1, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Pero ¿cómo que no pudo hablarles como a espirituales si ellos se movían como pez en el agua en el mundo de los dones del Espíritu Santo? Es que no tiene nada que ver el tener dones espirituales con tener madurez en las cosas del Señor. Hay personas que tienen dones y el don es genuino, pero el carácter de esa persona es un desastre. Y entonces entraríamos en otro terreno que es el de Gálatas 5, 22, 23, donde dice: mas el fruto del Espíritu es. Y ahí hay 9 características de un cristiano maduro. Ahí hay 9 manifestaciones diferentes del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y las características son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que una persona tenga dones y luego, sin embargo, después sea una persona orgullosa, arrogante, criticona, malhumorada? El don es genuino, pero la persona no ha crecido, no ha madurado como se esperaba de él o de ella, y entonces a veces causa mal testimonio ver a una persona que supuestamente Dios lo está usando, pero luego después con su carácter tira por tierra todo lo que ha hecho. Nosotros tenemos un pequeño curso que se lo damos a los obreros, un curso de capacitación que yo lo llamo las 3 Cs: carácter, compromiso y capacidad. Carácter, compromiso y capacidad. Una persona puede tener un buen carácter, pero a lo mejor no es una persona con capacidades y tiene que ser ayudado para descubrir cuáles son sus dones o talentos, porque solamente con el carácter no se puede estar en primera línea en la obra del Señor. No se puede estar en primera línea simplemente siendo una persona comprometida.
Hay gente que es comprometida, pero luego después su carácter deja mucho que desear. Es decir, la combinación correcta es un carácter tratado y moldeado por Cristo, una persona comprometida que haya sido previamente probada antes de poder ser puesto en primera línea. Hasta a los diáconos hay que probarlos. Y si quieren, yo después les digo cómo se prueba una persona para ver si merece la pena apoyarlo o no. Después yo, si quieren, les digo cómo se prueba a un músico para ver si es digno de estar aquí o mejor que se quede sentado y se quede en su casa. Yo después les digo cómo se prueba a un obrero para ver si es digno de subirse aquí arriba, decirle a los demás lo que a lo mejor no está practicando y viviendo en su casa. La Biblia dice que a los diáconos hay que probarlos primero y a los pastores hay que probarlos primero. Y todo lo que hacemos en la vida tiene que ser primeramente probado y sobre todo en el carácter. Llévale la contraria o dile a uno, no. ¿Cómo? No. Y ahí va a salir su verdadero yo. Aunque yo también digo que la mejor manera de probar a un hombre es dándole dinero y poder. He conocido a muchos que se echaron a perder y se les fue la humildad y se les subió a la cabeza no sé qué cuando se vieron fuertes, con poder y con dinero, y se echaron a perder. Por eso, mis queridos hermanos, no es simplemente cuestión de saber cantar, tocar, predicar, evangelizar muy bonito, sino es cuestión de que mi carácter refleje el carácter de Cristo. Porque hay gente que tiene unos dones tremendos, pero son como personas un desastre. Le dices, mañana puede usted venir conmigo a la iglesia a pintarla a las 4 de la tarde, y se olvidó. Y viene a los 2 días y le dice, hola pastor, ¿cómo está? ¿Cómo estoy? Te estaba esperando hace 2 días a las 4 de la tarde. Ay, es que me olvidé. Entonces usted no es una persona comprometida. Usted tiene pulpitis aguda. ¿Conocen esa patología? Pulpitis aguda. Les gusta el púlpito, se agarran al púlpito, se agarran a la batería, se agarran al piano, se agarran a la guitarra, pero a la brocha y a la escoba no la quieren ver ni en pintura. Y el tiempo que una persona pasa en un púlpito es mínimo en comparación con el tiempo que uno pasa fuera de un púlpito. Hay más cosas para hacer fuera de una plataforma que encima de una plataforma. ¿Cuánto tiempo podemos estar en una iglesia, en un culto? 2 horas, 3 horas, 5 horas, y el resto del día, el resto de la semana, el resto del tiempo, ¿qué hago con mi vida? Eso fue el problema de los hermanos de Corinto. Les gustaba hablar en lengua, les gustaba profetizar, les gustaba moverse en el mundo de los dones del Espíritu Santo. Pero Pablo dice, en el fondo, sinceramente, ustedes no son gente espiritual. Por eso dice Pablo, yo no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y uno se lleva las manos a la cabeza y dice, pero ¿cómo es posible que este hermano, esta hermana que recién acaba de estar aquí moviéndose en uno de los dones preciosos del Espíritu Santo, Pablo le diga ahora, hermana, usted es una carnal, hermano, usted es un niño? ¿En qué se basaba? ¿Cómo podía Pablo ser tan fuerte en sus argumentos? Bueno, aquí lo dice, yo a ustedes les di a beber leche, no vianda, no alimento sólido, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía, pero de momento no ha dicho en qué se basa, ahora lo dice, sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, pregunta el apóstol, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Si tú tienes problemas con los celos, tú eres un carnal, querido. Puede ser que des una imagen de espiritual, pero si a ti te da celos que el pastor pase más tiempo con este que contigo, tú tienes un problema terrible. Puede ser que seas un buen predicador, puede ser que seas un buen maestro de escuela dominical, puede ser que seas un buen músico, puede ser que seas un buen evangelista, pero si tú tienes problemas con los celos, bueno, estar al lado de un hombre o de una mujer celosa es un infierno. Yo no sé si hay aquí, bueno, aquí en Guatemala no creo que haya este problema, ¿no? Pero vivir al lado de una mujer celosa es una tortura. ¿Por qué la miraste? ¿A quién? ¿A ella? ¿Yo? Yo no la miré. ¿Cómo que no? Yo te vi que la miraba. ¿Y qué te dijo? ¿Y qué no te dijo? Es horrible, porque los celos te hacen ver cosas que no existen.
¿Cuál fue el problema de Saúl? Aparte de la desobediencia, que era un celoso enfermizo. Un hombre que veía fantasmas donde no los había. El hombre que más lo amaba, el hombre que más lo apoyaba, la persona que más lo quería y respetaba era David. Y la tomó con David y toda su vida, toda su energía, todo su tiempo, toda su economía la invirtió en movilizar a todo el ejército para perseguir a un hombre. ¿Por qué? Por celos. ¿Y cuándo empezaron esos celos? Porque los celos son, como yo digo, como esas serpientes que están bajo tierra, que mientras te portas bien no salen, pero cuando hablas mal salen bajo tierra. ¿Se dieron cuenta de eso? Miles de serpientes venenosas estaban en el desierto. Cuando el pueblo estaba conectado, alineado con Dios, no había ningún peligro. Dormían en la arena, caminaban por la arena, los niños jugaban unos con otros en la arena y no había problema. En el momento en el que empieza el chismorreo, la crítica, la murmuración, esas serpientes ardientes, dice la Reina Valera, venenosas, comenzaron a salir y a picar y a envenenar a la gente. Pero es que ¿de dónde venían esas serpientes? ¿Del cielo? No, estaban allí. Pero nuestra boca impide que el enemigo tome lugar. Por eso dice Pablo, no le deis lugar al diablo, porque como le deis lugar lo va a tomar. ¿Qué es lo que está deseando? Bueno, vinieron de la guerra, vinieron del combate y resulta que las muchachas, claro, dijeron David o Saúl hirió a 1000 y David a 10.000. Bueno, al fin y al cabo una pregunta, si tú quieres que te alaben y que te honren a ti, te hubieras puesto tú tu espada, tu yelmo, tu coraza y en vez de estar como una gallina con la cabeza escondida bajo tierra, te hubieras ido a pelear contra el gigante Goliat y todo el mundo te hubiera alabado y todo el mundo te hubiera aplaudido. Pero tú ni comes ni dejas comer. Ni fuiste capaz de ir a pelear contra Goliat y encima al que va a pelear contra Goliat te cae mal que las chicas digan David hirió a 10.000 y Saúl a 1.000. Ese día le abrió la puerta a esos celos, a esa envidia y destrozó su vida. Destrozó su vida, destrozó su reino, destrozó su comunión con Dios, destrozó su país, destruyó todo, hermanos. Porque los celos son como una carcoma. Como decía Miguel de Cervantes en el Quijote, los celos son carcoma a los huesos. Y ese es el problema que había en Corinto. Uno de los problemas, que eran celosos, eran envidiosos, habían hecho grupitos dentro de la iglesia, decían, yo soy de Pablo. ¿Quién predica mañana? Pablo, vamos al culto. ¿Quién predica hoy? Pedro. A mí Pedro no me gusta mucho. Voy el otro día. No, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y dice Pablo, carnales, estáis actuando, hablando y comportándose como auténticos carnales. No puede haber esos grupitos dentro de la congregación, porque una iglesia dividida internamente no tiene poder espiritual para contrarrestar las fuerzas del infierno. La iglesia no puede hipotecar su unidad, su poder, su autoridad, dividiéndose internamente. Uno de los mayores pecados de la iglesia a lo largo de la historia, ¿saben cuál fue? La falta de unidad entre el cuerpo de Cristo. Cuando el Señor dice que tenemos que ser como el cuerpo humano, bien unido, cada miembro en su lugar, sabiendo cuál es su función y cuál no es su función, ¿verdad? Pablo dice, sois carnales, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios es el que ha dado el crecimiento. ¿Amén, hermanos? ¿Usted es carnal o es espiritual? No se puede ser dos cosas al mismo tiempo. O usted es mujer o es hombre. O usted es blanco o es negro. O es alto o es bajo. O es espiritual o es carnal. Pero ambas cosas. ¿Saben que en la Biblia las mezclas están prohibidas? Todas las mezclas están prohibidas. Lo llevan aquí metido en la cabeza. Desde niños le meten en la cabeza, no se puede usted poner una chaqueta de lana y un pantalón de algodón. Prohibido. Y usted ve a los judíos que visten o de lana, o de algodón, o de seda, pero no tiene diferentes materiales en su forma de vestir, porque no se pueden mezclar prendas de diferente material. Cuando van al campo, por ejemplo en España, es muy típico cuando se siembra maíz, entre un surco y otro se siembran papas en medio.
y se aprovecha el surco para papas y el espacio para sembrar maíz. Eso usted nunca lo verá en Israel. Usted no va a ver un campo donde hay papas, cebolla, tomate, todo junto. No, o siembra una cosa o siembra otra. Usted no va a ver, por ejemplo, sobre todo en los tiempos de la Biblia, a un agricultor arando con un buey y con un burro. No podían haber yugos desiguales. Los injertos, cosa tan común hoy en día en la agricultura, no se podían hacer en la Biblia. No se podía mezclar ciertos alimentos. Si usted come este alimento, después no puede comer este. Las mujeres en Israel tienen ¿cómo se llama? Una vajilla, calderos y todo eso, aparte, porque este caldero es para la carne, este caldero es para el pescado, este caldero es para no sé qué, y usted no puede usar un caldero que ha hecho carne para hacer un pescado. No, tiene que ser todo aparte. Y en la Biblia, queridos hermanos, hay cosas que no se pueden mezclar. No se puede mezclar espiritualidad con carnalidad. Tenemos que ser genuinos y tenemos que ser auténticos. Por eso el Señor dice, o estás conmigo o estás contra mí. No hay término medio. O entras o sales. O te sientas o te paras. Pero eso de que, bueno, voy un ratito a la iglesia y un ratito a la discoteca. No, mijo, así no funciona. Esto no funciona así. Bueno, voy a leer la Biblia porque mi mujer me está todo el día diciendo, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. Pero yo a escondidas me voy y leo el horóscopo. Capricornio, amor, fatal. Salud, te estás muriendo. Trabajo, te van a expulsar del trabajo. Pero yo lo he hecho en el pasado para poder tener autoridad en el púlpito cuando lo digo. Yo me he comprado en un día varios periódicos y he buscado el mismo horóscopo en este, y dicen tres cosas diferentes. Si usted compra un periódico y lee el horóscopo de Sagitario, le dice amor maravilloso. Y en otro periódico, el mismo día, le dice, uy, fatal, hoy te va a salir todo fatal. Depende del periódico que compre, pero sin embargo usted lee por la mañana, por la tarde, por la noche, toda la semana, todos los meses, todos los días del año la Biblia, y dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y no hay otra interpretación, mi hermano. No mezcle las cosas porque no le van a salir bien. El azúcar, fenómeno. La sal, perfecta. No la mezcle porque la echó a perder. La echó a perder. Y en las iglesias hay cosas que no se pueden mezclar. Vamos a poner un poquito de música del mundo y un poquito de música cristiana. Es que al final se rompe todo, se estropea todo. Y ese era el problema de la iglesia de Corinto. ¿Qué ocurre? Que dice la Biblia que un poco de levadura, y ustedes las hermanas lo saben mejor que yo, un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda, fermenta toda la masa. Si usted le da lugar a los celos, si usted le da lugar a la envidia, si usted le da lugar a algo que para usted es pequeño e insignificante y que no es tan importante, al fin y al cabo otros pecan peor, si usted le da poca importancia a lo pequeño, eso pequeño se va a convertir en una cosecha enorme. Y cuando uno empieza a ir por las páginas de la iglesia de Corinto, uno dice, ¿cómo es posible que en la iglesia hubiera inmoralidad sexual y no le llamaron la atención a esa persona? Hasta el punto que Pablo dice, los pecados de inmoralidad sexual que ustedes están cometiendo en la iglesia, ni en el mundo los hacen. Ni en la calle cometen los pecados que ustedes están cometiendo dentro de la iglesia. Eso sí, después hablaban como locos en lengua y profetizaban y todo lo que quieras, pero luego su vida privada y pública era un desastre. ¿Por qué muchos países con tantas iglesias y con tantos cristianos siguen siendo igual y no han cambiado? ¿Cómo es posible que en un país donde haya un 40, un 50, un 60% de cristianos, donde hay una iglesia en cada esquina, el país siga siendo siempre el mismo? Pues porque los cristianos no han impactado con su vida, con su testimonio, con su ejemplo a la sociedad, sino que es un cristianismo de puertas para adentro. En el culto nos gozamos, en el culto alabamos a Dios, el otro habla en lenguas, el otro brinca, el otro salta, el otro canta, pero al salir de la puerta de la iglesia somos exactamente iguales, hablamos igual, nos comportamos igual, no hay diferencia entre la luz y las tinieblas, y por eso las iglesias crecen, pero el mundo va de mal en peor, porque la luz no ilumina donde tiene que iluminar. Por eso yo muchas veces le digo, ¿de qué sirve que usted aquí adentro salte y brinque y cante y toque y haga lo que quiera, si luego usted después en la calle y en su propia familia no está marcando una diferencia? Ese era el problema de la iglesia de Corinto. Mucho don,
mucho espíritu, mucho mover de Dios, pero el testimonio era terrible. Celos, envidias, problemas, peleas, inmoralidad. Incluso eso llegó al momento que afectó la Santa Cena. Y fíjense hasta qué punto afectó este momento tan importante que vamos a celebrar nosotros en esta mañana, que Pablo llegó a decir algo increíble. Escuche esto. Pablo dice: en la iglesia de ustedes hay tanta gente débil y tanta gente enferma, y algunos hermanos se han muerto porque ustedes han tomado indignamente el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Fíjate hasta qué punto esto es delicado. Cuando íbamos a las misas católicas, yo me acuerdo perfectamente porque fui monaguillo, obligado, pero fui monaguillo. Sabíamos perfectamente que cuando comíamos la sagrada forma o la Eucaristía o la hostia, como se le llamaba también, nos decían que era el cuerpo de Cristo y teníamos que ir en ayunas. En mi época, cuando una persona iba a comulgar a la misa, no podía comer antes. A mí eso me daba mucha rabia, porque a mí me gustaba mucho comer pasteles, para comer dulces, y cuando iba a la misa, si había comido, no me daban la comunión, y si no comulgaba, me castigaban. Bueno, aunque no comulgara, también me castigaban. Yo siempre estaba castigado. Pero bueno, sea como sea. La cuestión está en que hemos pasado de un extremo a otro. El católico antaño se preparaba, oraba, se comulgaba previamente, contaba su película, sus pecados. Hablando de confesar los pecados. Un día le hice algo al cura que me dio a hacer un sopapo, porque fui y me confesé, y me dice: Ave María Purísima, hijo. Yo le digo: sin pecado concebida, padre. Cuénteme, hijo. Y yo, queriéndome hacer el gracioso, le digo: padre, me confieso de esto, de aquello. Y también me confieso de los pecados que voy a cometer cuando salga de la misa. ¿Cómo dice? ¡Fua! Me soltó un sopapo que me hizo la cabeza así, ¿no? Pero cuando nos convertimos al Señor, la iglesia, aunque sabemos que Cristo no vive en un templo, ¿verdad?, se ha convertido en un centro de relajo. ¿Cuántas veces nuestro hermano Jeremías manda a mantener silencio? Y unos comen por allí, el otro va al baño, el otro sale, el otro entra, y estamos en pleno culto, y yo digo: ¿pero esto qué es? ¿Quién le enseñó a algunos cristianos a comportarse aquí adentro con esa falta de reverencia, de respeto? ¿Verdad? Unos hermanos mandando a que apaguen los teléfonos, uno suena por allí, el otro suena por allá, el otro masticando chicle y tirándolo por no sé qué sitio, el otro que se va al baño y no sé qué. Hermanos queridos, yo creo que tenemos que recuperar un poco la reverencia entre nosotros, porque al fin y al cabo no hemos venido a ver a un hombre. A mí me daría mucha rabia, y no vengo más a este país, si ustedes simplemente han hecho un esfuerzo económico y se han trasladado de un lugar a otro para venirme a ver a mí. ¿Pero quién soy yo? ¿Quién soy yo para que ustedes me vengan a ver a mí? Yo soy un simple siervo de Jesucristo, nada más que eso. Bueno, si usted le hace ilusión tener una foto, pues vale, perfecto. Pero usted ha vivido perfectamente sin mí toda su vida, y yo sin usted he vivido y seguiré viviendo perfectamente. Aquí no venimos a ver a un hombre, una estrella, un artista, no sé qué. Cuando me llaman de las emisoras de radio, ¿no? Ay, le vamos a hacer una entrevista. ¿A mí para qué? ¿A mí qué me va a entrevistar? Si mi vida, ¿a usted qué más le da? Lo que está casado, está soltero, tiene hija, tío. ¿A usted qué le importa si yo estoy casado, soltero? ¿A usted qué le interesa mi vida? Aquí de lo que se trata es de reverenciar al Señor. Y para reverenciar al Señor y para honrar a Dios, tiene que haber unos mínimos, queridos hermanos. El apóstol Pablo dijo: lo que tienen que haber hecho ustedes que no han hecho, tal vez por miedo, tal vez por guardar las apariencias, es coger a ese perverso y expulsarlo, echarlo de la iglesia, y si quiere vivir como un inconverso, entréguenselo a Satanás. Eso es lo que dice la Biblia. Satanás, toma, ahí tienes a uno. Y dice la Biblia que cuando Pablo escribió la segunda carta se había entristecido tanto, había sido tan acusada su conciencia, que a Pablo le dijeron: ¿te acuerdas aquel fornicario de Corinto que había pecado y iba a la iglesia como si nada? Dice: se ha arrepentido, se ha humillado. Y Pablo dice: es que ese era el objetivo. Ese era el objetivo, no destruirlo, sino sacudirlo.
Ya que en la iglesia no se entera, pues a ver si en el mundo, cuando el diablo te sacuda, a ver si vuelves en sí. Entonces dice, para que no sea consumido en demasiada tristeza, denle otra vez la bienvenida en la iglesia. ¿Pero qué queremos en la iglesia? ¿Bulto? Queremos en la iglesia un montón de gente. Saben que durante años, cuando se encontraban los pastores, la típica pregunta era: pastor, ¿usted cuánta gente tiene en su iglesia? Eso se preguntaba mucho antes en las reuniones de pastores. Mi respuesta siempre era la misma: ¿a usted qué le importa? Entonces ya no me lo preguntaba. Pero un día escuché a un pastor que le dijo al otro: ¿sabe lo que pasa? Que ustedes están obsesionados con el número. Tengo 1000, tengo 1500, tengo 800, tengo 5000, porque parece que tanto tienes, tanto vales. Eso es lo más absurdo del mundo. ¿Qué es mejor padre, el que tiene 5 o el que tiene 1? ¿Quién es mejor madre, el que tiene 10 hijos o el que tiene 3? ¿Le da más caché, le da más categoría a mi ministerio decir tengo 50 y usted que tiene 1000? ¿Le da más categoría a eso? Es más difícil ser pastor de 50, fiel toda la vida, que ser pastor de 1000, donde le sobra de todo, querido. Y no es lo mismo predicar en un país abierto como este, que hasta la policía te dice, sí, pastor, buenos días, pastor, que ir, por ejemplo, a España, que aquellos picar piedras, y donde decir pastor es decir, este es un imbécil, este no merece ni el buenos días. ¿Se da cuenta? Entonces, mi querido hermano, ese pastor le dijo, es que ustedes están obsesionados con contar y contar las ovejas, y yo lo que hago es que las peso. Porque usted puede tener 1000 enfermas, y yo puedo tener 40, pero gorditas, sanas y robustas. Y eso es lo que está, yo creo, buscando el Señor desde aquellos días de la pandemia. Elevar el nivel de santidad y de compromiso en el cuerpo de Cristo. Darnos cuenta de que nosotros no podemos ir a un culto como antes íbamos a misa para cumplir. Ya cumplí. Ya fui. Si me preguntan si fuiste al culto, diré que sí. Pero hermanos queridos, nuestra vida no puede ser de culto en culto. Nuestra vida tiene que ser una vida de comunión diaria y permanente con el Señor. Los corintios tenían todos los dones. Era una iglesia muy grande, una iglesia, digamos, que impactaría mucho a cualquiera de nosotros al llegar allí. Pero el problema es que no habían madurado, no habían crecido. Y yo creo que en la vida hay un tiempo para todo. No le podemos exigir a un niño de 8 años lo mismo que se le puede exigir a un hombre de 20, o a una mujer, a una persona de 30 o de 40, evidentemente. Pero yo creo que ya el Señor nos ha hablado tanto, y nos ha enseñado tantas lecciones que no podemos seguir cometiendo los mismos errores. Tenemos que madurar, ya es hora de que crezcamos. Le decía el autor de la carta a los hebreos, después de tanto tiempo, hermano, de tantos años, todavía tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y le hablaba de los rudimentos, le hablaba de las cosas básicas y elementales del evangelio. Pablo dice, yo era niño y hablaba como un niño, lógicamente, y pensaba como un niño, y juzgaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Tenemos que superar cosas que a muchos cristianos los han hundido. Esa llamada que nunca llegó, ese saludo que nunca se dio, esa visita que nunca se dio. ¿Y qué? ¿Y qué, hermano? ¿Piensan ustedes que los años que nos quedan de vida van a ser más fáciles que los que ya hemos vivido? No sé si algunos de nosotros moriremos como mártires, no lo sé. Pero solamente sé una cosa, si es verdad lo que la Biblia profetiza, que la maldad va a ir en aumento y que el que quiera vivir piadosamente de una manera u otra recibirá persecución, no podemos soportar las pruebas y las dificultades y el fuego que viene sobre el mundo con un cristianismo de poca oración, de poco compromiso, de poca seriedad, de poca santidad en el Señor, de poco conocimiento bíblico. ¿Por qué fue tan exitoso en su día el pastor online? Por el poco conocimiento bíblico de la iglesia. Porque si la gente leyera más la Biblia, que no la leían ni la estudiaban, si el pueblo de Dios fuera más culto a la hora de penetrar en las verdades profundas de la palabra de Dios, programas como el pastor online no tendrían ninguna razón de ser. Pero la gente preguntaba cosas tremendas, que yo decía, Dios mío, pero esta gente no lee la Biblia. Porque si leyéramos la Biblia, nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual se notaría a la hora de educar a nuestros hijos, a la hora de emprender un negocio, a la hora de comportarme en una iglesia, a la hora de decir esto no es de Dios, aunque lo diga un pastor, un apóstol, un reverendo o un profeta, me da igual. Pero al no leer la Biblia,
al distanciarnos, al separarnos de la palabra de Dios, cuántas falsas doctrinas y cuántas falsas enseñanzas han entrado en la iglesia, y a veces la gente no dice nada, se callan. Nunca olvidaré cuando una vez en Milán, en la ciudad de Milán, en Italia, después de un culto se me acercaron unos hermanos que venían de visita de otra iglesia y me dicen: pastor, ¿podemos hablar contigo y contarte algo? Bueno, dígame. Dice: mire, es que queremos preguntarle a usted qué opina de esto que vimos el domingo pasado en nuestra iglesia. El pastor subió al púlpito y dijo: hermanos, el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón hoy que haga lo siguiente. Yo me voy a acostar en la plataforma de la iglesia, me voy a tumbar, sáquenme el púlpito, sáquenme todo, yo me voy a tumbar aquí, y quiero que todos y cada uno de ustedes cojan sus billetes, monedas no, dijo, billetes, y me tapen así todo, que no se me vea solamente así, como una, no sé si era gordito o flaco, no lo sé, si era gordito peor todavía, había que echar más billetes, ¿no? Quiero que me tapen todo con billetes y que no se me vea nada. Y me dice: ¿usted qué opina de eso, pastor? Y le digo una pregunta: ¿usted pasó y le puso billetes encima? Y me dice: sí. Y entonces usted es peor que él. Usted es peor que él. Porque usted sabe que está mal, pero como un borrego fue allí, lo cubrió de dinero y ahora viene aquí a hablar mal de él, cuando usted no fue capaz de decirle a él en la cara lo que me está contando a mí. Así que usted es peor, se dije a él y a ella, usted es peor que el pastor. Y si usted actúa haciendo algo malo, usted es copartícipe de ese desorden y de ese pecado. Una pregunta les dije: ¿ustedes tienen algún cargo en la iglesia? Y me dice: sí, pastor, yo soy líder de... ¿Y usted? Sí, yo soy líder de no sé qué. Digo: claro, eso es lo que pasa, que no quieren perder la silla, no quieren perder el trono, no quieren perder el cargo, porque en vez de carga por las almas, lo que quieren es un cargo, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Así que por querer mantener un cargo y un prestigio y no sé qué, son capaces de apoyar cosas antibíblicas y de locos con tal de mantener la silla. ¿Se parecen a los de la calle? ¿O no? Que se agarran a la silla y no hay quien los saque ni a palos. Pues ustedes son exactamente igual. Y si ustedes siguen ahí, ustedes no tienen ninguna excusa, porque saben que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Durante 2000 años se ha enfatizado que no hay que pecar, y hemos creído que por no pecar, por no hacer cosas que hacíamos antes, ya está. Pero cuidado, porque hay dos formas de pecar: por acción o por omisión, por activa o por pasiva, o por cometer pecados directamente o por no hacer lo bueno cuando tenía que haberlo hecho. Así es que mi consejo es: salga corriendo ahora mismo de ese manicomio, salga corriendo de esa iglesia. Y no la volví a ver más. Cuando volví después de unos meses a esa iglesia donde yo estaba haciendo cultos especiales, me los encontré a los dos. Y me dijeron: pastor, ya no vamos a ese lugar. Llamé al pastor y le dije: ¿conoces el testimonio de estos hermanos? Sí. Y me dice: pero durante un año le hemos dicho que aquí oír, ver y callar, y aquí no van a hacer nada, aquí empiezan de cero. Y lo han aceptado. Digo: pues entonces, bendito sea el Señor. Hermanos queridos, hay tanto niño malcriado en las iglesias hoy en día. ¿Qué dice el libro de Proverbios? El niño consentido avergonzará a su padre y a su madre. ¿Sí o no? No quiera que el niño sea educadito, respetuoso, que diga buenos días, que diga buenas tardes, que dé las gracias. No espere que el salvaje diga eso si usted no lo ha enseñado. Instruye al niño en su camino para que no sea un niño consentido y malcriado. Y en el sentido espiritual, nosotros también tenemos que ser tratados e instruidos por el Señor. ¿Saben que a veces nos ha tocado como pastores decirle a ciertas y a determinadas personas cosas que nunca nadie se atrevió a decirles? No es agradable, pero necesitamos ser corregidos y enseñados, mis queridos hermanos. Y yo quiero recordarles a ustedes que ese hermoso salmo, que yo no sé por qué los americanos siempre lo leen en los funerales.
El Señor es mi pastor y nada me falta. En todas las películas americanas siempre está el reverendo leyendo el Salmo 23. Y yo digo, con lo bonito que es el Salmo, hay que esperar a leérselo cuando está muerto. Y léeselo cuando está vivo, ¿no? Hay una parte del Salmo que dice que nuestro Dios tiene vara y tiene cayado. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Cuántos dicen amén? El cayado es como un bastón gigante que cuando la oveja sale del camino se le pone en el cuello a la oveja así y se le mete otra vez al redil. Porque la oveja es torpe y es media tontorrona y ve mal y oye mal y tiene un olfato pésimo y no tiene ningún sentido de la orientación. Entonces el pastor ve que la oveja va para allá, el rebaño va en otra dirección y le agarra con el cayado, se lo pone así en el cuello ¡guau! Y lo mete para adentro. El cayado es lo que llevan los obispos católicos, ¿verdad? O el papa cuando va con ese cayado, ¿saben lo que es, verdad? Pero los pastores también llevan una vara de mimbre que en la punta suele llevar como un pincho, algo que hace daño. La vara generalmente se utiliza para diferenciar a la noche cuando se cuentan las ovejas, por si acaso se ha camuflado un lobo. Cuando le dan con esa punta en el lomo a la oveja no rechista, la oveja es tontorrona, la oveja es buena, es noble y entra. Pero como el lobo de Israel es muy parecido, casi igual por arriba a una oveja, lo que hace es que cuando le das así, el lobo levanta la cabeza y se te tira a morder. ¿Te das cuenta? Por eso pincha un poco a una persona, pínchalo. A ver si es oveja o es lobo. Iba a traer una vara, pero se me olvidó. La vara, ¿para qué es? Para el lobo. Pero hay momentos que la oveja le haces así con el cayado y no responde, no obedece, es rebelde, es testaruda, es cabezona. Y entonces el pastor dirá, así, no me haces caso, agarra la vara y le da un varazo a la oveja y la oveja responde y se mete en el redil. Pero se han dado casos de ovejas que ni con el cayado ni con la vara responden. Y entonces el pastor no le queda más remedio que partirle la pata, la perniquebrada de la cual habla la Biblia. Y le pone una tablita, le pone un palito y la oveja va toda la vida. Nunca olvidará que fue una oveja rebelde. Ese es nuestro Dios, el Dios que nos puede tratar con el cayado, con la vara, o nos quiebra el orgullo, que Él lo sabe hacer perfectamente. Le dijo el Señor a Pablo, no me sigas pidiendo que te quite el aguijón, porque no te lo voy a quitar. No es que no tuviera fe, no es que estuviera en pecado, es que no te lo puedo quitar. Yo te estoy haciendo un favor con el aguijón que te he mandado a tu vida, Pablo. Porque el mismo Pablo escribe a los Corintios que para que la grandeza de las revelaciones y de las visiones que he tenido no me enaltezca sobremanera, el Señor envió un aguijón en mi carne. Así que fue un favor que el Señor le mandara un aguijón, que no sabemos exactamente en lo que consistía, pero era algo que le bajaba el ego, le bajaba el orgullo. Y hay momentos en los que Dios tiene que bajarnos el ego y el orgullo a todos, ¿o no? Bueno, aquí en Guatemala no, porque ustedes están en un nivel que no tenemos nosotros en Europa, pero ¿saben qué? He viajado por medio mundo y en todas partes hay orgullo, en todas partes hay corrupción, en todas partes hay celos y envidias y contiendas, pero en todas partes lo bueno es que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él quiere lo mejor para tu vida y para mi vida. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Y antes de participar de este momento tan especial que nos recuerda la muerte, la resurrección y la pronta venida del Señor, permítame decirles que en Israel se hizo una vez un experimento entre rebaños de ovejas y de cabras, pero fue un auténtico desastre. No funcionó. Porque decían, ¿para qué salir a una hora a pasear las cabras, a otra hora a pasear las ovejas? Vamos a mezclarlas todas y así hacemos solamente una salida y aprovechamos el día. Pero no funcionó. ¿Por qué? Porque decimos en España, la cabra tira al monte. La cabra se sube allá arriba
y sabe bajar perfectamente. El carácter de la cabra es completamente diferente al de la oveja. La cabra es independiente, la cabra es orgullosa, la cabra topa con los cuernos, la cabra tiene un carácter diferente al de la oveja es noble, la oveja se pierde y no sabe volver, cuando tiene lana se cae en el agua y se ahoga porque no sabe apenas nadar. La oveja, y exclusivamente para ti. Limpia nuestros pecados, Señor. Limpia nuestras inmundicias, nuestras rebeliones, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero tú cargaste en tu amado Hijo Jesús el pecado de todos nosotros. Límpianos, Señor, con tu sangre. Si hubiera entre nosotros en esta mañana alguna persona que nunca ha recibido, ha invitado a Cristo el Señor Jesús a su corazón, yo le invito, querido amigo y hermano, que usted lo haga en este momento, que usted le pida perdón a Dios de todos los pecados que usted sabe que ha cometido, que no haya nada ni nadie que le separe de la presencia de Dios, que usted pueda hoy salir de este salón limpio, perdonado, transformado por el poder de Dios. Usted ha escuchado la palabra del Dios vivo y verdadero. Usted está en una reunión donde están los santos redimidos por la sangre de Cristo. Pero ¿de qué sirve todo eso si usted no ha nacido de nuevo? ¿De qué sirve todo eso si usted no aprovecha esta oportunidad preciosa que Dios le está dando para pedirle perdón a Dios por sus pecados? Mientras todos estamos orando con nuestras cabezas inclinadas, yo quisiera preguntar en estos momentos: ¿quiere usted entregarle su vida al Señor Jesús? ¿Quiere usted pedirle en este momento perdón al Señor por todos los pecados que cometió? ¿Y quiere usted empezar una vida nueva en el nombre del Señor? Ahora es el momento. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy el Señor llega y golpea a la puerta de tu corazón. ¿Le vas a dejar entrar al Maestro o vas a ignorar este llamado divino que hoy Él está haciendo a tu vida? Si hay alguna persona entre nosotros que le quiere rendir su vida al Señor Jesús, nos gustaría orar por ti, pero me lo tienes que indicar levantando su brazo, y así de esa manera podremos orar por ti. ¿Hay alguien que le quiera rendir su vida al Señor Jesús en esta mañana? Levante su mano, por favor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted también. Gloria a Dios. Dios le bendiga también allí. Gracias, Señor. Dios les bendiga a los que están allá atrás, también con su mano levantada. Repitan conmigo en alta voz, no es una fórmula mágica, ni mucho menos, ni mucho menos. Es simplemente una forma sencilla de guiarle en una oración para que usted pueda a partir de hoy iniciar, comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Diga sinceramente: Señor Jesús, en esta mañana, en este lugar, tú has tocado mi corazón. Yo te quiero pedir perdón, Señor, por haber pecado contra ti. Límpiame con tu sangre, cambia mi vida, entra a mi corazón, Señor. Quiero ser un hijo tuyo a partir de hoy. Dejo atrás la vieja vida y acepto, confieso que el Señor Jesucristo será mi Señor y mi Salvador todos los días de mi vida. Te lo pido, Señor, con toda mi alma, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.
los que levantaron.